y vamos el día de hoy a ver un tema bastante importante, un tema que ha avanzado el día de hoy en la sociedad, ha avanzado como día a día, lo vivimos y lo presenciamos. Como en darte las cosas. Y los que vamos para allá, que justamente vivimos en una ciudad donde todo es a prisa, y si no lo haces ya, o sea, la voz de ya lo quería ya, de ya, Ajá. Ya empieza a ver justamente eso, esa desesperación, y hay falta de paciencia, que justamente es un fruto es parte del fruto del Espíritu Santo, la paciencia. No afanarse, sí, porque a lo mejor tú dispones tu día, ¿no? ¿Cómo vas a hacer? Porque tengo que hacer esto y esto, ¿no? O sea, la palabra tengo, ¿no? Pero o voy a enfocarme en hacer esto y esto y esto, pero a lo mejor no es la voluntad de Dios que hagas así las cosas. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Así es, Señor, muévete en cada uno de los hogares, muévete en cada uno de los corazones y de las mentes, Señor. Que solamente tengamos esos pensamientos de bien y no de mal, porque así lo dice tu palabra. Tú nos das pensamientos de bien y no de mal, Señor. Gracias, Padre, porque el día de hoy podemos sentir tu presencia, podemos estar en comunión contigo, podemos adorarte y exaltarte, Señor. No importa cómo haya sido el día de hoy, el día, Señor, o tu día, tú que nos estás viendo en la grabación, no importa, sino lo importante es estar en la presencia de Dios en estos momentos, porque eso te da fuerza, te da vitalidad.
Vuelve de nuevo tus huesos a volverlos a levantar, a volverlos a vivificar. Hoy pídele al Señor que se establezca en tu vida, que se establezca en tu hogar, que haya esa paz en tu corazón, que haya paz en tu hogar. Por eso hoy le decimos al Señor, al Espíritu Santo y al Padre que se mueva en tu hogar, que se mueva en tu vida y que se mueva en este lugar. Muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Dilo otra vez. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. 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 Amén. Hola, ¿qué tal? Nuevamente un episodio más de este podcast, Un Café con Dios. Y vamos el día de hoy a ver un tema bastante importante, un tema que ha avanzado el día de hoy en la sociedad, ha avanzado como día a día, lo vivimos y lo presenciamos. Y pues bueno, vamos a comenzar. Les damos la bienvenida. Yo soy Alejandro García. Y yo soy Brenda Flores. Y el tema que el día de hoy vamos a tratar es acerca de la queja. Como ahorita lo mencionaba, la queja es algo que como sociedad lo hemos normalizado. Uh-huh. Y es muy normal ver que la gente se queja, es muy normal que inclusive nosotros muchas veces nos quejamos, ¿no? de infinidad de temas durante el día, pero la queja es algo que se ha normalizado hoy en día. Uh-huh. Y ahorita vamos a ir viendo en el contexto bíblico cómo la queja perjudica a nuestra vida, perjudica nuestro espíritu, pero sobre todo es algo que a Dios no le agrada. Uh-huh. Y vamos a ver el tema de la queja en el cerebro del ser humano ha evolucionado, y ya la queja la tenemos tan programada que inclusive si no nos quejamos ya no es algo normal. Al contrario, ya es algo normal el estarnos quejando. Y hasta se nos hace raro cuando no hay una queja, se nos hace raro cuando alguien más no se queja. Entonces es algo que se ha normalizado. Y si lo vemos también desde otra perspectiva, la queja se ha convertido en un virus. Porque y lo podemos ver, ¿no? La queja es tan contagiosa. Y luego terminan todos contagiados de que... De la queja, porque estamos haciendo alguna cosa y tal persona ya está lenta. O vamos en el tránsito, esa persona va muy lenta. Bien lento. Entonces esa parte de la queja ya se hizo un virus, y las demás personas que están a nuestro alrededor se empiezan a contagiar de esa queja. O inclusive nosotros, ¿no? Si empezamos a escuchar la queja, sí, nosotros mismos nos empezamos a contagiar. Ay, no, sí es cierto, tiene razón, ya esta persona se tardó.
Y a ver, ¿por qué no ponen a otra persona en la caja, ¿no? Que muchas veces es algo que vivimos día a día. Los La supermercados. desesperación que hay en la sociedad. La falta de paciencia. Uh-huh. Y la falta de paciencia nos lleva a la queja. Uh-huh. Como te decía, en los supermercados. En la caja. Ay, ¿por qué no abren más cajas? Uh-huh. Ay, tienen tantas cajas y no las abren. Entonces ahí empieza la queja. Y la persona que viene atrás, no, sí, cierto, ¿por qué no abren más cajas? Uh-huh. No, y ya empezamos a ver el reloj, y es que tengo cosas que hacer, y es que ya se me hizo tarde. Lo que pasa es de que en la actualidad el ser humano vive muy apresuradamente. Y fíjate, me he fijado que en los estados es al revés la situación. Al revés, en los estados es como que la gente más lenta, tanto en hablar como en darte las cosas. Y los que vamos para allá, que justamente vivimos en una ciudad donde todo es a prisa, y si no lo haces ya, o sea, la voz de ya lo quería ya, de ya, Ajá. Ya empieza a ver justamente eso, esa desesperación, y hay falta de paciencia, que justamente es un fruto es parte del fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Sí, exacto. La templanza, o sea, no hay templanza, no hay paciencia, no hay mansedumbre, sino todo lo queremos ya, o sea, no hay un dominio propio que tengamos para con las cosas o para con la gente, ¿no? Sí, exacto, ya es algo que es, por así decirlo, un instinto. Uh-huh. La queja, la falta de como dices, la falta de paciencia, la falta de control, Uh-huh. que es el dominio propio. Ya no nos sabemos controlar. Sí. Y empezamos a quejarnos, ¿no? Inclusive, no solamente, por eso es que, y lo repito, es que ya se hizo algo normal. Uh-huh. Y se hace un virus, porque ya de cualquier cosita nos quejamos. Que si hace sol, Uh-huh. nos estamos quejando de que el sol ya nos está quemando. Que si hay lluvia. Que si hay lluvia, ya nos quejamos. Uh-huh. De que ya se hizo tráfico, de que ya se mojó la ropa. Y fíjate, bueno, yo he visto que en el día, o sea, la queja siempre hay en el día. 3, 4, 5 veces o más en nuestro vocabulario está la queja. Como ahorita decías tú, que si el sol, que si la lluvia, de repente que si es que ya me enfermé por los cambios climáticos, que si ya me cansé también, que si hay donde ya vengo bien cansada y no hay donde te sientes en el metro, que si ya me empujaron. Ay, ¿por qué tengo que tomar el transporte, no? Uh-huh. Siendo que quizás a lo mejor si saliste fue porque realmente a lo mejor tienes un trabajo. Uh-huh. Y es parte de la bendición de Dios. Si, por ejemplo, nada más el día de hoy volviste a comer lo mismo de ayer, gracias a Dios porque tuviste que comer el día de uh-huh. hoy. Que si, por ejemplo, hay mucha gente, ¿no? en el transporte, pues gracias a Dios porque te puedes mover y vas en el transporte justamente. Sí. Pero el humano ve la cuestión de la queja malamente, o sea, las situaciones las ve malamente. Por eso dice en la palabra, ¿no? Dios, todo obra para bien, sea lo bueno, sea lo malo, hay que agradecerle a Dios por todo lo que te enfrentas el día a día, ¿no? Sí, exacto, y como dices, la misma queja nos lleva a empezar a tener o a llenar nuestro corazón de amargura. Sí. ¿Y qué pasa con la amargura? Que la amargura nos aleja de Dios, uh-huh. Nos aleja la vista hacia Dios, porque uh-huh. Estamos enfocados ya en el problema, como te decía, en el sol, ¿no? Que si hay sol, ay no, es que el sol va a quemar, no, es que el sol nos hace más daño, no, y es que los rayos del sol nos afectan a la piel, y uh-huh. Es que el calor, y en vez de enfocarnos en que gracias a Dios tenemos ese sol, ¿no? Que sí, lamentablemente el día de hoy se ha intensificado, ¿no? Sí. La temperatura, pero aquí el punto es
la queja. Ujú. ¿Y qué pasa? Que nos enfocamos en el problema, Sí. en vez de darle gracias a Dios que podemos tener un momento de sol. Hay países donde el sol no sale en todo el día. Sí, Hay luz del día. hay ciertos meses donde todo es oscuridad y otros meses donde sí hay luz. Uh-huh. Y por el contrario, ¿no? También muchas veces nos quejamos de que si hace frío, nos quejamos de que si hay lluvias, y lo mismo pasa, tan solo aquí en México Uh-huh. hay estados de la República donde aunque sea de noche, hace calor. Uh-huh. Entonces perdemos el enfoque del agradecimiento. Y de hecho, bueno, la Ciudad de México es una de los lugares donde, o México más bien, viene siendo uno de los lugares donde tenemos todas las estaciones del año en un día. Pero gloria a Dios, porque por lo menos no nos estamos congelando, o por lo menos, sí, a lo mejor ahorita hay muchas situaciones donde pues hay inundaciones y todo ello, pero gracias a Dios que podemos ver eso, ¿no? Podemos percibir eso, porque hay mucha gente que no se puede mover, hay mucha gente que no puede oler, hay mucha gente que no ve ni siquiera la luz del día, sí, que tiene problemas en sus ojos, o sea, ha perdido la vista, no puede caminar, ha perdido las piernas, la movilidad, y siendo que nosotros tenemos todo, o sea, Dios nos ha dado todo. Sí, exacto. Y por eso decíamos que la queja se ha convertido en un virus. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es fácil de contagiar a las personas, que inclusive la queja se convierte en un tema de conversación. Se convierte en que ya la otra persona también se está quejando, y eso las lleva, ¿no? Y es que y empiezan a sacar más conversación. Por eso es que la queja y a partir de hoy tenemos que tener cuidado de cómo entra la queja a nuestras vidas, ¿no? Porque lo decíamos, se convierte en amargura, y la amargura nos quita el gozo, nos quita la alegría, nos quita la felicidad, pero sobre todo nos aleja de Dios. Y justamente pues ahorita me viene esa historia, ¿no? Del pueblo de Israel, que salieron de la opresión de Egipto. Los saca Dios se acuerda de ellos y les dice, ¿no? Que le dice a Moisés que tiene que ir a sacar ese pueblo de ahí. Obviamente pues yo me imagino que Moisés tenía miedo, ¿no? Parte por lo que había sucedido antes, de que él había matado a uno de ellos mismos, o aunque él no era egipcio desde niño, pero fue criado como tal. Entonces volver a regresar y que Dios te utilice para ello, para sacar al pueblo de Israel, porque obviamente estaba esclavizado. Y el pueblo de Israel se da cuenta de lo que hace Dios, ¿no? O sea, de que en ellos no pasa muerte, vienen plagas, pero en ellos no los toca nada. Y en la última plaga, que es de los primogénitos, no murieron, ¿no? Sin embargo, Dios les muestra la misericordia que tiene por el pueblo y abre los mares para que salgan por ahí. Yendo a eso, Miriam justamente al momento de pasar al otro lado del mar, empieza a adorar, empieza ella con su pandero, ella una adoradora. Entonces empieza ella con el pandero y eso, y todo el pueblo de Israel estaba en gozo. Pero sin embargo llega el momento donde ya no tienen que beber y se empiezan a quejar porque las aguas eran amargas, y ahí la misericordia de Dios no los iba a dejar nunca. Iba una nube guiando a Moisés, iba una nube y fuego en la noche guiando al pueblo de Israel, pero sin embargo venía la queja de que sí, porque el maná que caía del cielo, porque siempre maná, porque ahora que nos sacaste de aquí, ¿qué quieres, que muramos o qué? Siendo que Dios tenía todo en control, pero era un pueblo que se quejaba, y aún hasta la fecha sigue en esa situación. Y justamente ahí es donde nosotros entramos, ¿no? Nos quejamos de todo, o sea, no hay algo donde no nos quejemos. Y como dice, sí vivía en amargura el pueblo de Israel. Tanto que al lugar de ser 40
días pues fueron 40 años, por lo mismo, porque no comprendían que tenían un Dios que no los iba a dejar, si los libró de la esclavitud, ¿cómo los iba a dejar? Pero no creían, el pueblo de Israel no creía. Sí. Y mucha gente es lo que sucede, no creen en la misericordia de Dios y no creen en la gloria de Dios. Sí. Que al momento de despertar estamos en la gloria. Amén. Y justamente como lo mencionas en Números capítulo 11, versículo 1, dice: y el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y se encendió su furor. O sea, eso es lo que, por eso al principio decía que la queja es algo que a Dios no le agrada, porque genera amargura, porque nuestro corazón se empieza a llenar de esa amargura, de ese rencor, de ese coraje, que muchas veces la queja proviene del coraje. Sí. Entonces dice, lo oyó Jehová y se encendió su furor. O sea, el enojo de Dios fue tanto que se encendió su furor. Y eso es lo que ocasionamos cuando estamos en constante queja, que de esa molestia de Dios, y no es que tengamos un Dios castigador o un Dios enojón, ¿no? Por así decirlo, sino es que inclusive también, y me ha pasado a mí, que escuchas a la gente quejarse y llega una molestia en uno mismo de que, ¿por qué de todo le tienes que quejar? ¿Por qué todo le tienes que ver el lado negativo? Que si el sol, que si la lluvia, que si el transporte. O que si los alimentos también, qué tipo de alimentos ya estamos comiendo. Gracias a Dios tenemos alimento. El pueblo de Israel, el maná, otra vez el maná. Otra vez es que estamos comiendo puras cosas que ya vienen con hormonas y que ya vienen con esto. Pero bueno, gracias a Dios tienes que comer, ¿no? Y aparte, ¿qué se puede hacer contra eso? Pues no se puede hacer nada, a menos de que tengamos cada quien su propio huerto, su propio, no sé, establo, que tú tengas tus propios animales, tú los alimentes, tú los mates y tú te los comas. Pues es imposible que cada persona tenga esa posibilidad. Sí, en el campo sí sucede así, pero es algo que no depende de uno. Sí. Igual el clima, igual el tráfico. Si fuera una persona de la que depende, pues voy de acuerdo, pero son infinidad de carros, es un número infinito de carros que ya hay en la ciudad y en todo el mundo. Sí, que ya no depende de una persona. Entonces, exacto. ¿Por qué siempre está la queja? De todas maneras, pues ya llegaste tarde, ¿no? A tu destino, ya vas tarde. No, pues lo importante es, o sea, si sabes ello, sal más temprano. Tener esa prevención o inclusive del sol, ¿no? Es que a la hora que salgo, sale el sol, pues entonces sal más temprano antes de que sea, como le llaman, ¿no? La resolana, que ya quema. Entonces, desde antes, con calma, con tiempo, y ya no tienes que estarte quejando. Entonces, la queja de Israel, lo que reflejaba, y el reflejo que daba la queja de Israel era la insatisfacción. Nunca estaban satisfechos, y es lo mismo que pasa. Nunca estamos satisfechos con el clima, nunca estamos satisfechos con el trámite que vamos a hacer, con lo que tenemos que hacer en el día a día. Entonces, esa insatisfacción nos lleva a siempre estar en un enojo, siempre estar a la defensiva, siempre estar en espera de ver cómo las demás personas van a reaccionar, o a ver cómo va a estar el tráfico. Entonces, la queja lo que nos lleva es a ir en contra de Dios, ¿no? Y a ir a lastimar el corazón de Dios, en ese enojo de Dios. Entonces, la queja, lo que refleja en el pueblo de Israel, es la condición del corazón. Porque es un corazón lleno de amargura, porque es un corazón lleno de rencor, es un corazón que solamente se están fijando en lo malo, lo negativo. Por eso de la abundancia del corazón habla la boca. Es cómo está tu corazón, y como está tu corazón vas a expresar a la demás gente, o vas a expresarlo a través de tus actos,
cosas, ¿no? Cosas que a Dios pues lastiman porque dice, pues es que yo no te creé para ello, yo te creé para que realmente tú vieras, o sea, ve todo lo que te estoy dando y no lo valoras. El ser humano, desgraciadamente, somos así, no valoramos lo que tenemos. Y cuando ya se pierde, dices, híjoles, ¿por qué no lo aproveché? O ¿por qué no vi que realmente era bueno esto? Y fíjate, algo importante, que la queja nos lleva a la soberbia. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, ahorita poniendo el ejemplo del supermercado, y es que ¿por qué no abren más cajas? No, es que si yo estuviera ahí ya habría más cajas, abriría más cajas, pondría más cajeros, más personas que cobren. Sí. Yo lo haría mejor. Sí. Es que yo avanzaría de este lado. Yo haría esto, yo haría lo otro. Entonces ahí es donde empieza la queja a convertirse en soberbia. Y es lo mismo que pasaba con el pueblo de Israel. Señor, lo que tú me estás dando de comer no me agrada. Prefiero lo que comíamos en Egipto. O prefiero comer esto. Lo que tú me das no me agrada. Entonces empieza la soberbia. No me gusta cómo estás haciendo las cosas. Yo las podría hacer mejor. Y justamente es lo que se le dice cuando se queja uno a Dios. Es que no me gusta en el lugar donde me estableciste. No me gusta la vida que me diste, ¿no? Inclusive hasta en el aspecto físico. Decimos que no me gustan mis ojos. O no me gusta tal parte de mi cuerpo. No lo voy a modificar. O sea, también el ser humano tiende a eso. A quejarse también por el físico, ¿no? Que si porque a mí no me tocaron los ojos claros, que si porque a mí no me tocó esto, porque si a mi Dios no me dio un cuerpo tal y tal y tal. O sea, viene la queja en todo. Y fíjate, eso viene desde que estamos chicos, porque siempre queremos lo que la otra persona tiene. Que si te traían un juguete, la Barbie del momento, híjoles, porque a mí yo no la tengo, pero a ti te trajeron a lo mejor otra muñeca distinta, muy bonita, ¿no? Más bonita que la del momento. No, es que yo quería esa. O sea, desde niños empieza a ver esa parte. Sí, ya crecemos con la queja, pero ¿qué pasa? Que justamente vivimos en un ambiente de queja. Porque en donde, desde niños, en donde aprendemos a quejarnos, ¿no? Porque escuchamos que los adultos se quejan, ¿no? De la situación, se quejan de la economía, se quejan, y en muchas ocasiones se quejan del marido, o el marido se queja de la esposa, o se quejan de los hijos. Entonces, esa misma queja como dices, desde pequeños, estamos rodeados de esa situación. Pues fíjate, todo esto viene desde el pecado. O sea, desde Adán y Eva, cuando pecan justamente, no entendían los hijos. O sea, Caín y Abel no entendían por qué, si ellos les hablaban de un Dios que convivía con ellos, de un Dios que les daba todo, que estaban en un huerto donde tenían todo, ¿por qué ahorita estaban en esa condición? O sea, venía la queja, ¿no? Pero realmente fue por la desobediencia. Entonces por eso ya crecemos obviamente con el pecado original, y justamente es lo mismo que hace un bebé, ¿no? O sea, todo viene desde que prácticamente nacemos hasta la actualidad, ¿no? Hasta siendo grandes. Por el pecado original viene la queja. Pues el mismo Luzbel se quejaba de que ¿por qué yo no, si yo soy el ángel más hermoso, ¿no? Y por qué tienen que obedecer a Dios? Desde ahí viene todo. No, y también, como dices, con Adán y Eva, ¿no? O sea, la mujer que tú me diste. O sea, ya desde ahí está la queja parte de Adán, quejándose por la mujer que Dios le dio. Porque ella fue la que pecó. Entonces, desde ahí, como dices, desde ahí viene la queja. Entonces, ahora que viene Cristo, que viene Jesús, es donde tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Y la misma palabra lo dice, que
Y Jesús le dice a un discípulo que lo quiere seguir, el discípulo lo quiere seguir, y le dice, no tengo dónde dormir, no tengo almohada, no tengo cama. No se estaba quejando, pero al contrario le estaba diciendo, o sea, es a lo que vas a tenerte, ¿no? O sea, es lo que nos espera. Entonces, como Jesús ni siquiera se quejaba de dónde dormir, y al contrario, él se dejaba utilizar por el Espíritu Santo. Yendo a un desierto durante 40 días. Y dentro de ese desierto, de ese ayuno, en ningún momento se quejó. Sí. ¿Por qué? Porque él tenía ese fruto del Espíritu Santo: mansedumbre, templanza, paciencia, paz, gozo. Entonces, como dices, es algo que tenemos que tener, ese fruto del Espíritu Santo, para que esa queja no exista en nosotros. Y sobre todo la confianza, ¿no? De que tenemos un Dios que todo nos da, todo lo puede. O sea, tenemos un Dios que todo prácticamente lo soporta. O sea, tiene misericordia con nosotros. O sea, tenemos todo en Él. Cuando estamos en su presencia podemos tener todo lo que nos hace falta. Inclusive cuando estamos cansados y decimos, es que ya, la verdad, ya no aguanto, ya me duelen, por ejemplo, las piernas, ¿no? Ya me duele la espalda. En Él podemos tener todo. Por eso los momentos que tienes de adoración, o que tienes esos momentos de poder escuchar la palabra, de poder asistir a la iglesia, de poder asistir a los ministerios, eso, por eso decía hace ratito, te vivifican los huesos, porque te da fuerza. Y justamente porque Dios es eso, Dios te da esa fuerza, Dios te da ese consuelo, el Espíritu Santo te consuela de todo lo que traes, de todas las molestias que a lo mejor tuviste en el día, de todo el estrés que diariamente nos enfrentamos. Pero cuando nosotros nos metemos más a la presencia de Dios, en esos momentos cuando te sientes así, te metes a la presencia, Dios quita todo eso, quita toda esa pesadez que acumulaste durante todo el día. Sí, claro. Y es donde nosotros tenemos que sentir ese gozo, a pesar de que yo diga, no, por ejemplo, me duele la espalda, ¿no? O me duelen las piernas, a lo mejor de traer los zapatos, los tacones, ¿no? O de traer todo el tiempo traje, ¿no? Qué sé yo, ¿no? De caminar, ¿no? Sentir ese gozo de que Dios te vuelve a dar vida. Sí, y en Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15, dicen: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces aquí lo que nos está diciendo Pablo, que es una de las cartas que le escribe a la iglesia de Filipos, es que tenemos que estar sin murmuración y sin contiendas. Esa queja, que justamente cuando nos empezamos a quejar y la otra persona, no, es que sí es cierto, tienes razón, y tal persona se tardó, y ya, ¿por qué no abren? Ahí empieza una murmuración. Y es que, a ver, el gerente, voy a hablar con el gerente para que abra más cajas y no estemos aquí todos formados. Y ya hay una murmuración en contra de una persona, que no sabemos el gerente por qué no ha abierto más cajas. Que a lo mejor sí, en muchas ocasiones es por flojera, pero no sabemos si es por falta de personal. O si es porque no haya la suficiente economía para pagarle a más gente. O que no hay a lo mejor había otro cajero y se enfermó. O sea, no conocemos la historia realmente por qué pasan las cosas, ¿no? Inclusive el tráfico. No sabes si a lo mejor más adelante hay un accidentado. Y entonces ahí es donde viene la empatía. O sea, ponerte en los zapatos de la otra persona. Porque muchas veces se critica, se dice, pero ¿realmente sabes qué le está sucediendo a la persona? O como dice en la palabra, ¿no? ¿Por qué ves la paja del otro y no ves tu viga? Siempre está la murmuración, siempre está la queja contra alguien. O sea,
no nos responsabilizamos también de nuestras acciones. De nuestros actos, sí. Y aquí algo que Pablo nos dice y es parte de un, llamémosle un antídoto contra la queja. Dice, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Es lo que vemos hoy en día. Sí. Una generación que justamente nos lleva a la murmuración, nos lleva a la queja, nos lleva a la contienda. La misma sociedad, la misma generación que estamos viviendo hoy en día nos lleva a estar en esa constante murmuración, en ese constante enojo, en esa constante amargura. Sí. Y aquí viene el antídoto, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando nosotros cambiamos la queja y ponemos la mirada en la bendición que tenemos y no solamente en la bendición, sino en algo positivo, de que no sabemos a lo mejor por qué se está deteniendo el transporte. A lo mejor más adelante hubo un accidente. Por algo a lo mejor Dios nos está retrasando nuestra llegada. Sí, o a lo mejor el metro se está parando porque está a punto de descomponerse y Dios te está librando precisamente de algo. Ahora, como decías, es una lección también para ser prevenidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que me tengo que levantar más temprano, apurarme más temprano para no salir a contrarreloj. Sí. Para todo lo que tengamos que hacer, no hacerlo contrarreloj, que es parte de lo que provoca la queja. Sí. Cuando nosotros dejamos de quejarnos, dejamos la queja a un lado, empezamos a resplandecer como luminares en el mundo, que es lo que nos dice Pablo. ¿Por qué? Porque ya nosotros ya no hay esa queja. Ya puedes, cuando hay una persona adelante en la fila o atrás, no, es que tal persona ya se tardó. Bueno, pero no pasa nada. Si quiere, pásele usted que tiene más prisa, le cedo mi lugar y que yo no tengo tanta prisa, que aunque sí tengamos prisa, pero eso transforma el corazón de la otra persona. Que ya no estamos siendo partícipes de la queja. O ver algo positivo. Pero pues mire, podemos descansar, aparte allá afuera del súper hace calor, aquí está fresco. Cuando nosotros transformamos la queja en algo positivo es cuando la misma gente empieza como que, chin, ¿no? Sí, es cierto. Como que reaccionan, ¿no? En ese aspecto. O sea, ya empezamos a ver algo positivo y ya no somos partícipes de la queja, que justamente es lo que dice Pablo: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Sí. Cuando nosotros dejamos a un lado la queja y dejamos de ser partícipes de ello, nos volvemos irreprensibles y sencillos, ¿no? Ya no caemos en ese error, ya no caemos en el juego de ese mundo perverso, que justamente lo que quiere es que siempre estemos en esa molestia, siempre estemos en esa amargura y en esa contienda. Sí. Entonces, Pablo lo que nos exhorta es que cambiemos nuestra forma de ser, que cambiemos nuestra forma de pensar. Cuando hay esa queja, que lo transformamos, porque eso es murmuración. Caemos en murmuración y en contienda. Entonces, unos puntos que es bueno tomar hoy en día es el ayuno de quejas. Ayunar en la queja. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día nos despertemos con ese pensamiento y agradeciendo positivo. A Dios. Agradecer. Y muchas veces desde que despertamos viene la queja. Ya se me hizo tarde. Chin, la alarma no sonó. Y quién sabe qué pasó. Y ya amanecemos molestos, ¿no? Sí. En vez de decir, pues gracias, Señor, porque desperté tarde, apresurado, con el tiempo encima, pero desperté. O que decimos, no, es que todavía tengo sueño, estoy cansado.
Pero tengo que levantarme a trabajar. Gloria a Dios que tienes un trabajo, porque hay gente que no tiene ni siquiera, pues sí, o sea, un trabajo, o está consiguiendo un trabajo y no hay puertas ahí abiertas. Entonces, quitarnos desde que despertamos, empezar con un pensamiento positivo. Y eso como también va a ayudar a hacerlo con tiempo. Desde que nos dormimos, a lo mejor arreglar las alarmas, despertar con ese pensamiento positivo de que gracias a Dios ya desperté. No tan solo las alarmas, sino arreglar tu ropa un día antes, para que no digas, ay, ¿dónde dejé mi zapato? ¿Dónde dejé tal cosa? ¿No? Y buscar lo positivo en medio de lo negativo, porque todos estamos rodeados de lo negativo, que es lo que nos lleva a la queja. Entonces, cuando tengamos en mente quejarnos por algo, transformarlo y decir, ¿cuál es lo positivo? Ya me voy a quejar, esta es la queja, esto es lo malo, pero ¿cuál es lo positivo? De esto, de esto, de tal situación, de lo que estoy pasando. Y eso va a empezar a transformar nuestro pensamiento. Otro punto, cambiar nuestro vocabulario. Nuestro vocabulario, y muchas veces lo decimos, ¿no? Tengo que. Ay, tengo que irme temprano. Ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Desde que decimos esas dos palabras, tengo que, es queja. Ya es queja. Ay, tengo que salir temprano. Ay, tengo que hacer tal cosa. Tengo que ir al súper, tengo que ir al mandado, tengo que ir por los hijos, tengo que ir. Y ya desde que decimos tengo que, o sea, ya empieza la queja. Sí. Sino por el contrario, gracias porque tengo para ir al mandado. Mejor con otro pensamiento. Tengo que hacer esto, planear, voy al súper, voy a pagar tal servicio, apagar la luz, apagar el agua, con tiempo para que no haya queja. Y obviamente también no afanarse, porque a lo mejor tú dispones tu día, ¿no? Cómo vas a hacer, porque tengo que hacer esto y esto, ¿no? O sea, la palabra tengo, ¿no? Pero o voy a enfocarme en hacer esto y esto y esto, pero a lo mejor no es la voluntad de Dios que hagas así las cosas. Entonces ahí es donde viene una frustración, porque no completaste tu día como tú lo habías planeado. O sea, muchas veces planeamos, pero así que Dios dispone qué es lo que tenemos que hacer. Sí, exacto, pero cuando hay esa molestia es porque sí, aparte de que no es voluntad de Dios, pero ya tenemos el reloj en contra. Entonces, cuando Dios cambia nuestros planes, todavía hay más enojo porque nos los cambió y porque ya tenemos el reloj encima. Entonces, eso es parte de la queja. Y de que nos empezamos a llenar de ese enojo. Que si tenemos tiempo, somos previsores con el tiempo, despertamos con gozo, con alegría. Cuando Dios cambia nuestros planes, ya no hay molestia. Sí. Ya no hay enojo, ya no hay frustración, porque dices, bueno, gracias Señor porque ya cambiaste mis planes. Pero ya no hay enojo. Entonces, cuando cambiamos nuestro vocabulario, empezamos a cambiar nuestra forma de pensar. Y como decía Pablo, empezamos a ser irreprensibles y sencillos, agradables a Dios. Recordemos que la queja a Dios no le agrada, ¿no? Y lo veíamos que en Números 11:1, y oyó Jehová y se encendió su furor. O sea, a Dios le molesta que siempre nos estemos quejando y siempre busquemos lo negativo. Entonces, cambiando nuestro pensamiento y nuestro vocabulario, nos volvemos irreprensibles, agradables a Dios. En vez de decir, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Mejor decir, tengo la oportunidad de ir a trabajar, tengo la oportunidad de un trabajo, tengo la oportunidad de ir por el mandado. Tengo la oportunidad de caminar, de ver la luz, nuevamente de respirar. Exacto, tenemos la oportunidad de que Dios nos bendice. Y
otro punto que lo vemos en el libro de Salmos, capítulo 103, que dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es algo que decía el salmista David, que no olvidemos los beneficios y siempre estamos viendo lo negativo de todo. Entonces, cuando tenemos en mente este salmo, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Tener en mente, a ver, esto es lo negativo, pero ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué me va a traer esto? ¿Qué enseñanza me va a traer? Ya estoy aquí en la fila del súper. Ya se tardaron, no hay cajas, pero ¿qué beneficios tengo? Que ya tengo súper, o sea, que ya tengo el mandado. Y justamente luego le pedimos a Dios, dame paciencia. Y justamente te viene la prueba de la paciencia y dices, pero es que te pedí paciencia. Pues es que esta es la prueba donde tú, si me estás pidiendo paciencia, te estoy poniendo esto para que justamente esa parte del fruto la desarrolles. Sí, exacto, lo tenemos que fortalecer a base de la prueba, ¿no? Es como el ejercicio. No podemos tener músculos si no fortalecemos los músculos, ¿no? O sea, si no sentimos esa prueba, ese rigor en el músculo. Entonces, si no fortalecemos el fruto del Espíritu Santo a través de la prueba, ¿cómo lo vamos a fortalecer? Y ahí es justamente donde decimos, es que ya no sé cómo pedirte las cosas, Señor. Pues es que lo que me estás pidiendo te lo estoy dando, pero no lo estás entendiendo. Por eso todo obra para bien. Sí, amén. Entonces, cuando recordamos los beneficios, es cuando empezamos a bendecir a Dios en vez de maldecir a través del enojo, de la queja. Cuando vemos los beneficios, pues dice, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahí es donde empezamos nosotros a bendecir a Dios y ser agradables a Dios, ser irreprensibles, como decía Pablo. Entonces, como conclusión, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestro vocabulario, alejarnos de la queja, ser ese testimonio para la humanidad, para este mundo corrompido, de que somos personas distintas, que no estamos, y la misma palabra lo dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a marcar la diferencia en cuestión de la queja? No se preocupe. A través de nuestro testimonio. Pase usted. Usted tiene más prisa, si quiere pase. Sí, yo también tengo más prisa, pero prefiero esperar un momento más que llenarme de esa amargura. Por eso la blanda respuesta calma la ira, porque si tú le contestas a la persona de una forma amable, de una forma, sabe que adelante, pase, le cedo el lugar, ¿no? Como dices, la persona va a reflexionar y va a decir, pues que, o sea, porque yo me comporto de esta forma, ¿no? O sea, si es que tiene conciencia de la persona y es que si quiere, realmente le llega, ¿no? El mensaje, porque hay gente que es de dura service, ¿no? Como decía, él dice en la palabra, no es que este pueblo es de dura service, no puedo hacerlo cambiar, su corazón está lejos de Dios. Obviamente la gente que está todo el tiempo con amargura, su corazón está lejos de Dios. Por eso es importante acercarnos a Dios y ver lo que justamente si las cosas que tú llamas malas, Dios las está poniendo con un propósito. No todo es malo, sino hay cosas que te llevan a pasar prueba, hay cosas que te llevan a aprendizaje, hay cosas que te llevan a un propósito. No sí, claro. Todo es malo. Sí, como dices, todo obra para bien. Entonces, cuando cambiamos nuestro pensamiento y nuestro vocabulario, empezamos a alejarnos de la gente. Y como dices, muchas veces dicen, es que la gente no coopera. Pues ahí es donde nosotros debemos tener ese discernimiento de decir, ¿sabes qué? Esta persona, yo ya le hablé con amor, ya le hablé con esa templanza, con paciencia, y no coopera, pues mejor me alejo. Cierro mis oídos y cierro mi pensamiento, cierro mi boca
porque si no voy a caer en las redes, ¿no? Mejor ya, bueno, sabe que si no quiere, no se preocupe, no pasa nada, y ya, no prestas atención a la queja. Y es algo que pues debemos de trabajar todos los días, justamente porque ya vivimos, o sea, por eso te decía, desde niños vivimos de esa forma. O sea, y hay a veces la gente que dice, es que nunca va a cambiar, esta persona nunca va a cambiar, siendo que sí puede cambiar, si tiene un corazón abierto hacia Dios, lo puede hacer, lo puede cambiar. Sí. Nunca hay que decir, no puede, porque Dios tiene otros planes. Y sobre todo, desde en la mañana, estar en esa constante oración, Señor, dame paz, dame gozo, dame ese fruto del Espíritu Santo en este día, en mi trabajo, en el transporte, a cualquier lugar donde yo vaya. Dame ese fruto del Espíritu Santo: gozo, paz, amor, paciencia, mansedumbre, templanza, dominio propio. Fe de que todo lo que tú pones, yo sé, Señor, que tú vas conmigo en todo momento y en todo lugar. Entonces, y esto nos recuerda que sí, no podemos tener el control de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Sí. Pero de lo que sí podemos tener el control es de nuestro pensamiento, es de nuestras acciones, es de nuestra boca. Sí. Ahí es donde nosotros, y es lo que Dios nos va a demandar. Sí, hay tráfico, hay lo que quieras, pero tú ¿cómo lo manejaste? No, pues es que, Señor, pues también me quejé porque no obedecen, porque no hacen caso, porque no se apuran. Sí, porque obviamente ahí Dios te va a juzgar, pero a ti no va a juzgar a la otra persona lo que hizo. Sí, o sea, ahí es donde Dios nos va a demandar, a ver, ¿y tú qué hiciste? No, pues es que también me quejé porque no se apuran. Y ahí es donde Dios nos va a decir, ¿y dónde dejaste el fruto del Espíritu Santo? Ajá, exacto. ¿Dónde dejaste la palabra que yo te di de ten paz? La paz que yo te doy no es como el mundo la da. Sí. Porque la paz que el mundo da es a través de la queja. Ya me hizo caso, ya tengo paz porque ya me obedeciste que se apuraran. Ya me obedeciste que abrieras más cajas. Entonces, ya estoy tranquilo. Pero esa es una paz del mundo. La paz que Dios nos da es decir, pues bueno, no pasa nada, llegué tarde, voy a tener que pedir perdón, disculpas, pero ya estoy aquí. Sí. Ya voy a bendecir a Dios y que Dios me bendiga a través de esa paciencia. Así es. Entonces, cambiemos nuestra forma de pensar. De pensar y de hablar. Y de hablar, nuestras actitudes. Seamos, como lo decía Pablo, esos luminares ante el mundo. Poder llevar a las demás personas esa paz. De poderle decir a la gente, tranquila, no pasa nada. Ya estamos aquí está más fresco, allá afuera hay calor, allá afuera todo el tráfico que hay y nosotros estamos aquí en espera. Ahí es donde vamos a empezar a hacer esa luz para las demás personas. Para las demás personas, en medio de que esas personas están llenas de amargura, llenas de rencor, de ira. Y ahí es donde vamos a empezar a hacer nosotros testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y pues bueno, hasta aquí el tema del día de hoy. Si en algún momento has caído en esa queja, o si en algún momento hemos sido partícipes de esa queja, transformemos nuestra mente, nuestro vocabulario, transformemos nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, y no seamos partícipes de la queja, sino al contrario, seamos esa luz en medio de todo ese mundo que está lleno de rapidez, de rencor, de ira, de amargura. Seamos esa luz en medio de la oscuridad. Amén. Y pues bueno, vamos a cerrar con oración. Amadísimo Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo. Hoy te damos gracias, amado Dios, por todo lo que tú nos hablas a través de tu palabra, por toda revelación que tú nos das, Señor. Hoy te pedimos, amado Dios, que pongas ese fruto de tu Espíritu Santo en nosotros, que nos ayudes a fortalecer ese fruto, Señor, a tener paz, paciencia, gozo
ante cualquier situación que se nos presente, Señor. Hoy te pedimos, amado Dios, que nos dé sabiduría, entendimiento, Señor, para que tengamos ese fruto de tu Espíritu Santo y podamos ser luz en medio de esas tinieblas, Señor, en medio de este mundo lleno de amargura, de rencor, de contienda, Señor. Y asimismo, amado Dios, Espíritu Santo de Dios, pedimos que nos guíes para no ser partícipes de esa queja, de esa murmuración, para no caer en las redes del enemigo y que nuestro corazón se empiece a llenar de amargura. Espíritu Santo de Dios, llénanos de sabiduría, de entendimiento y sobre todo de tu Espíritu Santo, de tu fruto, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas de esta oscuridad y de este mundo corrompido. Hoy te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas y lo que tú seguirás haciendo sobre nosotros. Danos guianza, danos esa paz, esa tranquilidad en todo momento y, Señor, aléjanos de toda contienda, de toda queja. Te damos toda la gloria, la honra y el honor en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pues bueno, nos despedimos. Que tengan un excelente y bendecido día, tarde o noche, dependiendo de la hora en que nos estén viendo. Y ayúdenos a compartir esta palabra, este episodio, para cualquier persona que caiga en esa queja, que no haya más esa queja en su vida y no seamos partícipes de la queja. Ayúdenos a compartirlo, a transmitir esa palabra de paz, de gozo y del fruto del Espíritu Santo. Amén. 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 Pues bueno, que Dios los bendiga. Hasta Bye. pronto.